¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eric Gamero. Estudio la maestría en diseño multimedia en Unitec, campus en línea. En esta materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario, impartido por el profesor Luis Roberto Pérez Macías, les voy a platicar un poco sobre el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Como podemos ver en el índice, vamos a empezar con una pequeña introducción para después ahondar más en la interfaz del usuario. El diseño centrado en el usuario, que es como el núcleo respecto a las interfaces. Las disciplinas que complementan este tipo de diseño y mis propias conclusiones. En este trabajo podremos ver ejemplos actuales de cómo con el avance de la tecnología, específicamente la computación, siendo que mi carrera es Ingeniería en Desarrollo de Software y Redes, la demanda de sitios, aplicaciones relacionadas con el avance tecnológico, el diseño centrado en el usuario se ha vuelto un componente nuclear de la propia informática. Incluso les platicaré un poco más en mis conclusiones. Ya que en sí el diseño centrado en el usuario no solo es para la informática, pero considero que es donde más ha impactado, siendo que prácticamente todo lo que vemos en informática, al menos como un producto y en cómo se interactúa con las personas, es completamente a través de la interfaz, es completamente visual. Es muy importante también analizar las disciplinas que lo complementan, porque en realidad no solo es de informática. Ya que si no se impacta al usuario mejorando su experiencia, esta demanda jamás se cumplirá. Como ya mencionaba, ¿no? Pues hemos llegado muy lejos después de la computadora, donde se tenía simplemente la consola y se daban comandos a través de ella. Entonces, a continuación les platicaré un poco más. ¿Qué es la interfaz de usuario? La interfaz de usuario es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo. Ese es otro punto muy importante. O sea, ya no solo es en la computadora. Ya tenemos teléfonos inteligentes que a final de cuentas son computadoras. Ya tienen procesadores y memorias RAM bastante amplias con capacidades enormes. Y incluso esas están completamente centradas en el diseño centrado en el usuario. Y son puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Ya no, a fin de que todas las personas puedan hacer uso de ellas y tener un uso intuitivo y sencillo, se usan las interfaces con un diseño correcto. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser usables y amigables e intuitivas porque son complejas. Sin embargo, a pesar de su complejidad, un diseño correcto permite a cualquier usuario hacer uso correcto de este. Es muy común últimamente escuchar sobre esta generación viene con otro chip, cuando en realidad pues el, el, el programa está diseñado correctamente, al punto en el que un niño chiquito puede hacer uso correcto y eficiente de ese programa. El objetivo de esta interacción es permitir el funcionamiento y control más efectivo de la máquina desde la interacción con el humano. Nosotros como personas, pues no pensamos en números, ¿no? No pensamos en código binario, no pensamos la mayoría pues como programadores. Simplemente necesitamos retroalimentación gráfica y sonora a la hora de hacer uso de un aparato o de cualquier herramienta en general, ¿no? A la hora de usar una pinza, como sabes que
A la hora de usar un desarmador, ¿cómo sabes que el tornillo ya llegó al fondo? Porque ofrece cierta resistencia, porque puedes ver que el espacio entre la cabeza del tornillo y lo que se está atornillando es menor. No estás viendo ceros, ¿no? No estás viendo la cantidad de vueltas que ya diste respecto al tamaño del tornillo y el grosor de la pared o lo que se esté fijando. Eso es lo que se entendería como intuitivo. Sencillo de deducir, sencillo de realizar, sencillo de aplicar. Eso es lo que apunta a una interfaz de usuario centrada en el usuario. Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, contenido gráfico, cursores, VIPs y algunos otros sonidos que la computadora hace. Muy importantes también los sonidos, ¿no? Incluso el clic o de las teclas o del mouse es muy importante. El saber que, por ejemplo, incluso en un mal funcionamiento del equipo, si yo estoy haciendo clic y no pasa nada, entonces algo no está funcionando bien, ¿no? Todo esto implica muchísimas cosas detrás de un simple clic, pero al menos podemos intuir que hay algo detrás de un mal funcionamiento, ya sea que el hardware está funcionando mal o el propio programa. Y ese es un ejemplo, ¿no? Respecto al mal funcionamiento es otro tema completamente distinto. A la hora de tener esta interacción física entre los dispositivos de entrada y el ver el resultado en los dispositivos de salida, en medio está la interfaz. Todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. Incluso aquí puse una imagen soy un fanático yo de la música y se desarrolló esta mesa para crear música, donde cada círculo, cada cubo, en la posición en la que están, implicaba un sonido. El hecho de que, no sé si se alcanzan a notar que hay circulitos mostrados por la propia mesa, por la pantalla, que es una pantalla touch que registra la tablita o el circulito, la fichita, como un sonido en específico. Sin embargo, la propia mesa, haciendo uso de herramientas digitales, distorsiona ese sonido. Entonces se empieza a hacer una mezcla de música electrónica similar a la que conocemos actualmente, pero de una manera distinta, una interfaz nueva. Es muy interesante, muy, muy entretenido de ver. Es una representación de la música digital más visible, ¿no? A diferencia de un DJ con audífonos presionando botoncitos. El diseño centrado en el usuario. El modelo de diseño centrado en el usuario está definido a partir de las propuestas y elementos claves del modelo MPIU, el cual ofrece técnicas y principios que ayudan a garantizar la inclusión del usuario y de todas sus características como objetivo final, pero incluso en el proceso de construcción. Al tener en cuenta lo anterior, se ofrece un modelo cambiante y progresivo. Ahí es la palabra clave, ¿no? Al centrar el diseño en el usuario, se le tiene que tener en cuenta desde el inicio para tener un modelo que esté constantemente evolucionando. Se incluye a los usuarios desde el inicio del desarrollo para construir a fin de progresar con base a los requerimientos, necesidades y resultados obtenidos en cada fase a través de prototipos y evaluaciones, pruebas y encuentros con los ya mencionados, con los usuarios, permitiendo que la aplicación esté evolucionando. Toda esta evolución y todo este teorema se basa también en poder tener un producto final muy acertado, muy similar a los objetivos principales con los cuales también se colocan en constante interacción con los usuarios, permitiendo cubrir los múltiples aspectos característicos que se debe tener en cuenta en el desarrollo. Hay 3 pilares respecto a esto. El usuario, lo que busca este pilar es generar una base sólida a través de la identificación y el análisis de aspectos como necesidades, requisitos, características respecto a esa audiencia en específico, ¿no? Porque todos los programas tienden
si bien es cierto que cada vez se abarcan más cosas y que cada vez los programas son multidisciplinarios y multiusos, sí tienden a enfocarse en una audiencia al menos, ¿no? Ya sea que para niños, para gente mayor, para estudiantes, para trabajadores, etcétera. Esa interacción es también muy relacionada con la audiencia. Pilar que permite analizar los diferentes aspectos referentes a las herramientas interactivas y de contenido multimedia que se le ofrecerá a los usuarios. A la hora de identificar yo mi audiencia, tengo en cuenta el pilar que será la interacción. ¿Qué herramientas va a necesitar esa audiencia? ¿Qué herramientas le voy a proveer a la hora de diseñar mi interfaz? Incluso a la hora de diseñar la interfaz, se empieza también a modificar el backend o el código detrás del programa. No por nada los desarrolladores multistack se tienen en muy alta estima, ¿no? Es innegable la interacción entre el backend y el frontend. Si tú estás muy interesado en que tu interfaz sea muy suave y esté bien funcional, pues claro que tienes que tener un código perfectamente bien alineado a estas funciones, ¿no? Y el producto es el tercer pilar que acompaña todo el proceso a través de las características del producto o aplicación que se va a desarrollar. Esto para garantizar la integración de todos sus elementos técnicos, a fin de cumplir los objetivos funcionales y la calidad del producto. Como ya mencionaba, la calidad del producto es determinada a través de una buena relación entre la interfaz y la funcionalidad del software, teniendo 5 fases donde cada una posee aspectos los cuales se encuentran distribuidos dependiendo del pilar que se analiza. Como es un diseño iterativo, es decir, que se va a estar repitiendo y se va a estar cambiando y evolucionando, seguido se va a estar viendo todo la interfaz como un producto, permitiendo configurar lógicamente. El desarrollador puede adaptar fácilmente sus procesos de desarrollo de aplicaciones. Ahora, disciplinas respecto al diseño centrado en el usuario. Algunas disciplinas son fundamentos del diseño. Evidentemente, ¿no? Los fundamentos del diseño con distintos expertos en disciplina. Hay que conocer las especialidades y saber sus alcances para así en un futuro de ejercicio profesional. Dirigir los fundamentos del diseño no solo implicaría verlo desde yo como ingeniero en desarrollo de software, ¿no? En puro código, sino psicología de colores. Estaba viendo que se tiende a tener un diseño distinto, por ejemplo, en Japón, que aquí, por el simple hecho de que se lee de un lado a otro distinto. Ya a partir de ahí los fundamentos del diseño se aplican completamente diferente. Cambia tu audiencia, cambia la manera en la que vas a tener en cuenta el impacto que vas a generar, el simple hecho de que se lea de abajo y de derecha hacia arriba a izquierda. Dirección de proyectos, dirección interdisciplinaria, gestión de marcas corporativas, gestión de marcas institucionales y de consumo masivo. Tendencias y actualidad en el diseño, comunicación estratégica empresarial. Todas estas van muy de la mano, ¿no? Todas tienen el objetivo de mantener competitivo ante una audiencia globalizada y específica respecto a tu audiencia, pero competitiva respecto a las demás. No solo para permitir mejores ventas, sino también para que se cumpla el objetivo original. Yo quiero mencionar, mis conclusiones son: la primera computadora que utiliza la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario fue el Xerox Alto en 1973, la cual fue el primer paso a lo que se conoce como sistema operativo. La importancia de las interfaces cuyo diseño se centra en el usuario es algo monumental que ha llegado a impactar en prácticamente cualquier mercado, situación laboral, de entretenimiento, incluso educativo. Steve Jobs y Bill Gates, que se les conoce como los padres de las computadoras modernas y personales, consiguieron todo lo que hicieron gracias a esto.
Gracias a que ese paso de tener números